Segundo de Reyes 10:18, 12. Después Jehú convocó a todo el pueblo y le dijo: Ahab sirvió poco a Baal, pero Jehú le servirá mucho. Ahora convocad junto a mí a todos los profetas de Baal, a todos los que le dan culto y a todos los sacerdotes, sin que falte nadie, porque tengo una gran ofrenda para Baal. Aquel que falte no sobrevivirá. Jehú obraba con astucia a fin de hacer perecer a los adoradores de Baal, y ordenó: celebrad una fiesta solemne en honor de Baal. La convocaron y Jehú envió la noticia por todo Israel. Todos los adoradores de Baal vinieron sin que hubiera ni uno que no acudiese. Entraron en el templo de Baal, que quedó totalmente lleno. Entonces Jehú ordenó al encargado del vestuario: saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Este sacó las vestiduras. Jehú entró con Jehonadab, hijo de Recab, al templo de Baal y dijo a los adoradores de Baal: haced una inspección y mirad que no haya aquí con vosotros adoradores del Señor, sino solo adoradores de Baal. Estos entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos. Jehú colocó fuera 80 hombres y les dijo: si escapa alguno de los hombres que pongo en vuestras manos, lo pagaréis con vuestra vida. Cuando se terminó de ofrecer el holocausto, ordenó Jehú a los jefes y oficiales: entrad y matadlos, que no escape ni uno. Los mataron a espada y los jefes y oficiales los arrastraron fuera. Después entraron en el interior del templo de Baal, sacaron las imágenes del templo de Baal y las quemaron. Demolieron la imagen de Baal y su templo y lo convirtieron en letrinas hasta el día de hoy. Jehú extirpó de Israel a Baal, solo que no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, con los que hizo pecar a Israel, es decir, los becerros de oro que había en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú: puesto que has obrado bien haciendo lo que es recto a mis ojos y has tratado a la casa de Ahab tal como era mi deseo, 4 generaciones de tus hijos te sucederán en el trono de Israel. Pero Jehú no se preocupó de caminar según la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En aquellos días el Señor comenzó a empequeñecer a Israel. Hazael venció en todas las fronteras de Israel, desde oriente hasta las regiones de Galaad, Gad, Rubén y Manasés, y desde Aroer, que está junto al río Arnón, a Galaad y a Basán. El resto de los hechos de Jehú, todo lo que realizó y todo su poder, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Jehú descansó con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó su hijo Joacaz. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel fue 28 años en Samaria. Segundo de Reyes 11. Atalía, madre de Ocosías, al ver que su hijo había muerto, se dispuso a exterminar a toda la descendencia real. Pero Jehoseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sustrajo, junto con su nodriza, de entre los hijos del rey a los que iban a dar muerte, llevándolo a la sala de las camas. Y así fue ocultado a los ojos de Atalía, y no lo mataron. Estuvo 6 años escondido con ella en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. Al 7º año, Jehoiada envió a buscar a los jefes de 100 de los carios y de las guardias. Les mandó venir junto a él al templo del Señor e hizo un pacto con ellos tomándoles juramento en el templo del Señor. Después les mostró al hijo del rey y les dio instrucciones diciendo: esto es lo que vais a hacer. 1/3 de vosotros iréis el sábado a montar guardia en el palacio del rey, otro tercio en la puerta del sur y el tercio restante en la puerta de detrás de las guardias. Haréis guardias a la casa por turnos. 2 grupos de vosotros, es decir, todos los que salen el sábado, montarán guardia en el templo del Señor alrededor del rey. Rodearéis estrechamente al rey empuñando cada uno sus armas, y quien intente traspasar las filas, que muera. Acompañaréis al rey al salir y al entrar. Los jefes de 100 actuaron tal como ordenó el sacerdote Jehoiada. Cada uno se llevó a sus hombres, los que entraban y salían de servicio el sábado, y vinieron a donde estaba el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los jefes de 100 las lanzas y los escudos del rey David que estaban en el templo del Señor. Después, empuñando cada uno sus armas, se colocaron las guardias desde el extremo derecho del templo hasta el extremo izquierdo, frente al altar y frente al templo, rodeando al rey. Entonces el sacerdote hizo salir al hijo del rey y le puso la corona y el testimonio. Le proclamaron rey y le ungieron. Luego aplaudieron y gritaron: ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó las voces de la guardia y del pueblo, se acercó a la gente que estaba en el templo del Señor y vio al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre, y junto a él a los jefes y a las trompetas, y a todo el pueblo llano entusiasmado que hacía sonar las trompetas. Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡traición, traición!
Entonces el sacerdote Jehoiada ordenó a los jefes de 100 que controlaban el ejército: sacadla de entre las filas y el que vaya tras ella que muera a espada. Pues dijo el sacerdote: que no muera en el templo del Señor. Le echaron mano y cuando era conducida por el camino de la entrada de los caballos al palacio real, allí le dieron muerte. Jehoiada estableció una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo para que fuera pueblo del Señor y entre el rey y el pueblo. Después todo el pueblo llano entró en el templo de Baal y lo destruyó. Hicieron completamente pedazos el altar y las imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. A continuación el sacerdote Jehoiada puso guardianes ante el templo del Señor. Luego se llevó a los jefes de 100, a los carios, a las patrullas de guardia y a todo el pueblo llano, y bajaron al rey desde el templo del Señor. Lo condujeron por el camino de la puerta de los guardias al palacio real, donde él se sentó en el trono real. Todo el pueblo llano se alegró y la ciudad quedó tranquila. A Atalía la habían matado a espada en el palacio real. Segundo de Reyes 12. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Comenzó a reinar el año 7º de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibías y era de Berseba. Joás hizo lo recto a los ojos del Señor durante toda su vida, pues lo había educado el sacerdote Jehoiada. Pero no desapareció en los lugares altos y las gentes todavía hacían sacrificios y quemaban incienso en los lugares altos. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero que sea aportado al templo del Señor por asuntos sagrados, es decir, el dinero del transeúnte y el del pago del propio rescate, y todo el dinero que traiga a alguien voluntariamente como aportación al templo del Señor, lo recibirán los sacerdotes, cada cual de la mano de sus conocidos, y repararán los desperfectos del templo en todo aquello que se encuentre estropeado. Pero el año 23º del reinado de Joás, los sacerdotes no habían reparado los desperfectos del templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Jehoiada y a los otros sacerdotes y les dijo: ¿por qué no habéis reparado los desperfectos del templo? Ahora no os quedaréis el dinero de vuestros conocidos, sino que lo entregaréis para los desperfectos del templo. Los sacerdotes estuvieron conformes con no recibir el dinero de manos de la gente y no reparar los desperfectos del templo. El sacerdote Jehoiada tomó un arca, abrió un agujero en la cobertura y la colocó junto al altar a la derecha según uno entra al templo del Señor. Cuando ellos veían que había mucho dinero en el arca, subía un escriba del rey con el sumo sacerdote, lo recogían y contaban el dinero que se encontraba en el templo del Señor. Luego entregaban el dinero tasado a los que realizaban las obras de las reparaciones del templo del Señor, quienes lo distribuían a los carpinteros y a los constructores que reparaban el templo del Señor, a los albañiles y a los canteros, con el fin de comprar madera y piedra de sillería para arreglar los desperfectos del templo del Señor, de manera que todo fuera destinado al templo del Señor para reparaciones. Pero con el dinero que llegaba al templo del Señor no se hacían jofainas de plata, ni cuchillos, ni trompetas, ni ningún objeto de oro o de plata del templo del Señor, porque se entregaba a los que realizaban las obras y con él reparaban el templo del Señor. A los hombres en cuyas manos se entregaba el dinero para darlo a los que realizaban las obras, no se les pedía cuenta porque se confiaba en ellos. El dinero de la expiación de la culpa y el de la expiación del pecado no se entregaba al templo del Señor, sino que era para los sacerdotes. En aquel tiempo Hazael, rey de Siria, subió a hacer la guerra contra Gat y la conquistó. Después se propuso subir contra Jerusalén. Entonces Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que habían consagrado sus antepasados Josafat, Joram y Ococías, reyes de Judá, y los que él mismo había consagrado con todo el oro que pudo encontrarse en los tesoros del templo y del palacio real, y envió todo aquello a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sus siervos se sublevaron, tramaron una conspiración y mataron a Joás en Bet-Miló, en la bajada a Silá. Sus siervos Jozabad, hijo de Simat, y Jehozabad, hijo de Somer, lo hirieron y mataron. Después lo enterraron con sus padres en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Amasías. Salmo 133 y 134. Salmo 133. Canto de las subidas, de David. Ved qué bueno y qué gozoso es convivir los hermanos unidos. Es como ungüento precioso en la cabeza que desciende por la barba de Aarón, que desciende hasta la orla de sus vestiduras. Es como rocío del Hermón, que desciende por los montes de Sión. Pues allí envía el Señor la bendición, la vida para siempre. Salmo 134, canto de las subidas. Bendecid al Señor, todos los siervos del Señor, los que por las noches estáis en la casa del Señor.
Alzad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, el que hizo los cielos y la tierra. Juan 17, 14, 26. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Lo mismo que tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. Por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por esto, sino por los que van a creer en mí por su palabra, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has confiado, para que vean mi gloria, la que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos.